ministrado en tu presencia. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Señor, no nos cansamos de ministrar, no nos cansamos de ministrar tu presencia, Jesús. No nos cansamos de decirte, Espíritu Santo, necesitamos de ti. Tú eres el aire que respiramos. Por eso, Señor, necesitamos. Bienvenido eres. Te hemos dado la bienvenida, Señor. Te hemos dado la bienvenida. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. Hemos estado orando, buscando al Señor. Hemos ministrado su presencia a través de la alabanza. Señor, ahora háblanos a través de tu palabra, Jesús. Ministranos a través de tu palabra, Señor. Ministranos a través del mensaje. Ministranos. Que tu presencia, Espíritu Santo, nos dé convicción. Por eso, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos en esta mañana, Jesús. Te adoramos, Señor, en la presencia del Espíritu Santo. Porque Él está aquí. Te adoramos, te adoramos. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Adora donde usted está aquí en su presencia. Del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia, por tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque tú no nos abandonas, porque tú estás en medio nuestro con nosotros. Y cuando tú estás es porque provocas cosas. Cuando tú te manifiestas, Espíritu Santo, es porque todo cambia. Solamente tú eres el su presencia. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Santo y digno es alabanza, Señor. Te damos glorias a ti, Jesús. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra paz, lo primero que hay es paz. Cuando el Espíritu Santo llena, hay contentamiento, no importa lo que esté sucediendo alrededor. Pero cuando el Espíritu Santo llena tu vida, tú tienes la certeza y la seguridad de que el mismo Dios está pendiente tuyo. Aquí se hace real la palabra de Cristo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, no nos sentimos huérfanos, nos sentimos acompañados. Sabemos que el Padre está con nosotros, no es el Dios eterno, es el Padre con nosotros. Por eso te adoramos, Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia cada día en nuestras vidas, en cada momento, al despertar y levantarnos, en el diario vivir, al acostarnos, al dormirnos, que tu presencia esté con nosotros, Señor. Por eso te adoramos, Espíritu Santo. Somos tu templo, Jesús. Somos el templo del Espíritu. Por eso te alabamos, Jesús. Te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos acompañas, Señor. Queremos darle gracias a los amigos de Facebook también. Oramos para que tu presencia también esté con ellos, donde quiera que estén. Si están en casa, que ahora tu presencia, Señor, esté con ellos. Si puedes levantar las manos donde tú estás, si puedes levantar las manos donde tú estás y decir, Espíritu Santo, yo necesito de tu presencia para vivir. Tú eres el aire que yo respiro, tú eres la vida que me sustenta en esta tierra.
Tú eres todo para mí. Si puedes levantar las manos donde tú estás y decirle: Espíritu Santo, sé bienvenido a mi corazón, sé bienvenido a mi vida, sé bienvenido a este lugar. Si puedes decirle: sé bienvenido a mi hogar, sé bienvenido a mi casa, dile: Espíritu Santo, sé bienvenido a mi matrimonio, sé bienvenido a mi familia junto a mis hijos, sé bienvenido a mi negocio. Dile: Espíritu Santo, sé bienvenido a mis proyectos. No saques la presencia del Espíritu Santo de tu vida, no lo saques. No saques la presencia del Espíritu Santo. No la saques. Porque sin Él no somos nada. No seríamos capaces de caminar por esta tierra. No seríamos capaces de levantarnos. Él nos da la fuerza, nos da la fortaleza. Él es el único que nos sustenta. Así que dile: sé bienvenido a esta palabra, Espíritu Santo, para bendecir tu iglesia, para bendecir el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Dele gracias al Señor, puede tomar asiento. Gracias al Espíritu Santo, tome su asiento. Usted que está aquí en su casa, a través de Facebook, conecte su dispositivo, conéctese con nosotros, tome su asiento. Vamos a ministrar la palabra del Señor de hoy, por la gracia del Señor. Amén. Te adoramos. A veces cuando la presencia del Espíritu Santo se hace notoria y visible, es como de pronto imposible dejar de estar ministrando la presencia de Dios, porque desde que comenzamos el culto delante, ha habido algo especial hoy día. Ha habido algo especial, comenzó algo especial. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y la gracia se manifiesta a través del Espíritu Santo. Lamentablemente en nuestro país ha abundado el pecado en estos días, en la semana pasada, en los días pasados, pero vemos también que la gracia a través del Espíritu Santo ha sobreabundado nuestras vidas, ha sobreabundado nuestros corazones, ha sobreabundado nuestras familias. Vemos que está con nosotros y con la iglesia de Chile. Y al margen de lo que puedan decir de nuestro país, que nuestro país ya cayó en la decadencia, que nuestro país ya cayó en el olvido, es mentira. Yo aborto esas palabras, porque la última palabra la tiene Dios para nuestra nación. La última palabra la tiene Dios, nuestro Padre, para esta nación. La única palabra la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo para nuestro país. Yo creo en esa profecía que declara que Chile es, y creo que es de Cristo. Y yo sé que usted me dice amén a ello. Chile no es de ninguna ideología extraña. Chile es de Cristo. Así que lo que puedan decir, lo que puedan hablar, lo que puedan declarar hacia nosotros, en el nombre de Jesús lo cancelamos, lo abortamos. Chile es de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que su presencia está aquí, y vamos a ministrar su palabra en el nombre de Jesús. Es importante entender y saber esto, que no hay que desesperarse. No importa las situaciones que hayan pasado, no importa las situaciones que hemos vivido en este tiempo, no importa nada de eso. Lo que importa es que Dios tiene el control de todo. Y si por alguna u otra razón Dios permitió
que viviéramos días atrás en los desastres, caos. Razón. Dios permitió esto. Es por únicamente la razón de que Él quiere que la iglesia despierte en Chile. Es la única razón que la iglesia despierte en Chile. Porque nosotros sabemos que este país le pertenece a Jesucristo. Los que están viendo a través de Facebook y los que estamos en Yeshua Ministerio sabemos que este país le pertenece a Jesús y que hay una iglesia que comenzó a orar. Que hay una iglesia que comenzó a orar, y por eso también es importante no bajar los brazos, aunque todo se vea en calma, que ya está llegando a la calma. Bajar los brazos, porque ahora viene una confrontación política, constitucional. Ahora la fuerza de las tinieblas, que ya sabemos que tienen nombre y apellido, esa fuerza de las tinieblas que tienen nombre y apellido, ya hicieron los destrozos que tenían que hacer, ya provocaron la excitación social, ya provocaron un movimiento social, ya provocaron aquello. Ahora viene el tema político, constitucional, así que la iglesia tiene que orar. Piden cambio de constitución. ¿Sabes tú que la última vez que la constitución se cambió fue el mismo gobierno de Michelle Bachelet? Y fue el Partido Socialista que cambió la constitución. ¿Sabías todo eso? Y ahora están pidiendo una nueva constitución. O sea que tuvieron la apertura para cambiar la constitución, y como no les gustó, ahora quieren nuevamente cambiar la constitución para ideología neoliberal. Y eso no lo vamos a permitir. Los problemas sociales que tiene Chile, la desigualdad social, no va por cambiar una constitución, va por hacer políticas más justas. Y eso tiene que ver con el Congreso. Solamente va por hacer políticas más justas. No va por cambiar la constitución. No va porque renuncie el presidente. Y además que constitucionalmente, por la constitución, es imposible que renuncie el presidente. Antes de comenzar a predicar, quiero hablar esto. Y la única forma es hacer una acusación constitucional. Y esto tiene que ver la Cámara del Senado. Y eso es lo que persigue ahora. Persigue este enemigo grande y poderoso, que tiene nombre y apellido, que nosotros ya sabemos. Salió descubierto y salieron descubiertos. Así que la iglesia no tiene que bajar los brazos. Y hay que hacer retroceder a ese enemigo grande, poderoso, que lo único que quiere es destruir para construir sus ideologías en las naciones. Así que le damos gracias al Señor, porque ahora sí hemos visto que la mano de Dios se está moviendo con Chile, y se va a mover con Perú, y se va a mover con Argentina, y se va a mover con Bolivia. A Bolivia la justicia va a llegar la justicia a Bolivia. Se va a mover con Ecuador, se va a mover con Panamá, se va a mover con toda Latinoamérica. ¿Sabes por qué? Porque como lo dije anteriormente en algunas prédicas pasadas, Dios tiene en la mira a Latinoamérica, a las naciones. Y Satanás también tiene en la mira a Latinoamérica para evitar que Dios lleve a los latinos con su gloria a las naciones. Pero mayor es el que está con nosotros que el grupo de Puebla, que el foro de Sao Paulo, que la visión de la revolución bolivariana, castrense, chavista y de Maduro. Más Dios que ellos, porque detrás de ellos, detrás de todo, están ellos. Así que nosotros debemos caminar más que victoriosos, y le damos la gloria al Señor por eso. Puede tomar su asiento, y ya algunos están sentados. Y hoy día quiero hablar de un tema que es completamente diferente a lo que hemos estado hablando hace domingos atrás.
llevábamos una serie que tiene que ver con paternidad espiritual. Pero hablar de paternidad espiritual también es hablar de visión, es hablar de reino, no es hablar de iglesia solamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo que tiene que caminar con una visión aquí en la tierra, y esa es la visión del reino, el reino que Jesús estableció, el reino de los cielos. Muchos saben lo que vamos a tocar hoy día, pero hay gente a través del Facebook que a lo mejor no lo sabe. Y hay otros también que lo pueden saber. Pero siempre es importante e interesante volver tal vez a retomar algunos temas que hemos pasado nosotros como discipulados o que hemos predicado. Porque no hay que dejar atrás lo que hemos aprendido. Siempre hay que estar, alguien lo dijo por ahí, es como los bueyes. No recuerdo cuántos estómagos tienen los bueyes, pero los bueyes comen, regurgitan, vuelven a masticar, y si a otro estómago vuelven a regurgitar. Ellos están así moviendo el alimento. Entonces es bueno que nosotros también, espiritual, siempre estemos recordando lo que hemos predicado, lo que hemos pasado, discipulados en prédicas, y cada vez vamos regurgitando esos mensajes y lo vamos comiendo nuevamente para que se vayan procesando mejor en nuestras vidas espirituales. Entonces, yo lo que quiero hablarles hoy día es acerca de la generación que estamos viviendo respecto a la iglesia. Porque la generación que estamos viviendo y las generaciones que van a venir son generaciones que fueron engendrados con palabras del reino. No sé si usted me va entendiendo, algunos que están acá. Las generaciones que Dios está levantando hoy día, las generaciones que se están moviendo hoy día, mira, ojo, en Chile hubo un despertar, se hizo un despertar, Chile despertó, y quienes salieron a protestar fueron quienes, puros jóvenes, sí, puros jóvenes. Los jóvenes andaban protestando, los jóvenes andaban manifestando. Espiritualmente, desde hace un tiempo atrás, Dios comenzó a despertar las generaciones de jóvenes en Chile. Y empezó a despertarlos con una visión completamente diferente a la que muchos de nosotros, que venimos de generaciones pasadas, fuimos creciendo o crecimos en el Evangelio. Entonces, las generaciones actuales, más bien las que vienen, son generaciones que fueron engendradas en el reino. No realmente, dogmáticamente, no fueron engendradas bajo un concepto religioso, sino que fueron engendradas con palabras de reino, con palabras de revelación, con palabras del Espíritu, con manifestaciones del Espíritu, revelaciones y además también manifestaciones sobrenaturales como nunca se habían dado antes en la iglesia. Entonces las generaciones de hoy día son generaciones diferentes, para una sociedad diferente, para un tiempo, para una temporada diferente, y los tiempos que conlleva la temporada. Son generaciones que este siglo, son generaciones que siempre están mirando más allá. Por eso que yo les he enseñado a ustedes como padre espiritual a tener visión, a mirar más allá de lo que nosotros podemos ver, a enfocarte en el destino profético que Dios te señaló, a enfocarte en la meta que Dios te puso por delante. Son generaciones de avanzada. Son generaciones que cuando la palabra del Señor dice que nosotros no somos de los que nos detenemos,
ni menos de lo que retrocedemos, son generaciones que esa palabra sí la llevan en su genética. Son generaciones que no van a retroceder, que no se van a detener, y menos retroceder. Son generaciones, yo les llamo generaciones de cambio. Porque cada vez que esas generaciones avanzan y llega otra generación hay un cambio. Son generaciones de cambio. Esa es la definición que yo le doy a estas generaciones que son engendradas en el reino. Que no son engendradas con una visión clericalista, no son engendradas con una visión dogmática, no son engendradas con estatutos de una misión o de una iglesia. ¿Se recuerdan? Ya está quedando en el pasado eso. Antes se hablaba mucho de que los estatutos de mi iglesia dice. Está quedando atrás ya todo eso. Entonces no fueron engendrados bajo una visión religiosa, sino que son engendrados únicamente en el reino, con palabra del reino, con visión del reino, con mover del reino, donde saben que tienen un destino profético, donde saben que son llamados y también escogidos. Pero ese tipo de hombres y mujeres, ese tipo de generaciones, tiene que ser generaciones que tengan libertad. ¿A qué me refiero de esto? Ellos no pueden estar en un lugar donde los encierran. De años atrás yo aprendí algo. Cuando el Señor empezó a través de su Espíritu Santo a manifestarme lo que era el reino, hace años atrás yo aprendí lo siguiente: si mi iglesia no cambia de acuerdo a mi llamado, no mi visión, porque yo no soy quien para que un pastor cambie de acuerdo a mi visión, excepto señor hermano, siento que soy llamado para algo, pero si mi iglesia no cambia, yo me cambio a un lugar donde sí me den la apertura para yo poder crecer y desenvolverme en lo que fui llamado. Y eso es el reino, no es división. Eso es reino. Es donde se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Porque hay muchos lugares donde hay hombres y mujeres espirituales. Pero cuando digo espiritual no me refiero a lo espiritual, aleluya. No me refiero a lo subjetivo. Me refiero simplemente a hombres y mujeres que entienden, que conocen, que saben su diseño, función y asignación, pero están en lugares donde no se acomoda lo espiritual de ellos, un lugar donde se manifiesta algo espiritual. Estoy seguro que usted me va entendiendo. Muchos ministerios a lo largo de la historia, muchos llamados a lo largo de la historia, han fracasado. Hombres y mujeres se han frustrado por la sencilla razón de que los lugares donde ellos han estado no los han entendido. La rebelión es otra. Pero cuando yo empiezo a tener del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me empieza a mostrar cosas diferentes a mí que están en la moverse de forma diferente, de acuerdo a los tiempos, y el lugar donde yo estoy todavía están de acuerdo a los años 50, 70, es imposible que yo pueda coexistir en ese lugar. Porque se trata con un tema también de atmósferas. ¿Qué atmósfera? Una atmósfera religiosa nunca va a potenciar a una atmósfera o a un hombre que tiene una esencia de reino. El peor enemigo que tiene una iglesia o un hombre de reino es la religión. El peor enemigo. Porque el religioso no puede ver, no puede entender, y es absolutamente absolutista. Y no, y usted está mal, hermano. Aunque ese hombre o esencia de Dios, usted está mal. Y esto me recuerda a Jesús. Cuando los discípulos iban con Cristo caminando y vieron a uno que en el nombre de Jesús estaba echando fuera demonios, y los discípulos de Cristo, cuando en él le dicen: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre está echando fuera demonios y le hemos reprendido. ¿Por qué?
no anda con nosotros. Desde mi perspectiva, en aquel momento, los discípulos funcionaron como gente religiosa, dogmática, legalista, que no reconocieron en otro que era diferente, que se movía de forma diferente, la gracia de Dios en él. Un hombre que andaba solo, entre comillas, porque si en el nombre de Jesús andaba echando fuera demonios, es porque él también estaba conectado con Jesús. Es simplemente que Jesús no lo juntaba con esto porque sabía Cristo que él se iba a corromper o que no iban a poder estar juntos, porque este otro ya estaba manifestando el reino. Entonces, ser hombre del reino, ser mujer del reino, en este tiempo es ser una mujer o ser una generación que fue engendrado en el reino. No lo dogmático, no lo religioso. Para caminar en el reino, y fíjate en este detalle, con visión del reino, lo primero que uno debe hacer es cambiar la mentalidad. Esa mentalidad religiosa, esa mentalidad absolutista, esa mentalidad que a veces uno se encierra en sí mismo de tal forma que no ve más allá. No ve más allá de que Dios también obra de otras formas. No ve más allá, sino que ve lo único que tiene a su alrededor. El cambio de mentalidad que debe tener para poder caminar con visión o caminar en el reino, para que esas generaciones que fueron engendradas en el reino no se frustren, porque hay una cantidad de hermanos y hermanas que se están frustrando, porque hay una cantidad de iglesias y lugares que hablan del reino pero no están caminando en el reino. Tienen letreros del reino o apostólico, profético, y cuando hablamos del reino no nos referimos al tema apostólico profético. ¿Por qué? Porque el tema apostólico profético es parte del reino. Si el tema apostólico profético no es tan importante, si el reino no está establecido en esos ministerios. Hay muchos lugares que se habla de lo apostólico y profético, pero es lo mismo que en la antigüedad, en la primera iglesia. Acuérdense que los apóstoles de Jesús, ellos le hablaban solamente a judíos, no le hablaban a samaritanos, no le hablaban a griegos, no le hablaban a gentiles, solamente a judíos. Y segundo, metieron en la gracia de Dios a través de Cristo y metieron también al reino de los cielos, al reino que Jesús trajo, metieron la circuncisión. Ellos le hablaban a judíos solamente y además de ello tenían que circuncidarse. O sea, trajeron la ley a la gracia, trajeron la ley al reino. Y hay muchas iglesias y lugares que se manifiestan de esa forma. Hablan del reino, pero están con la gracia, están con la ley. Son dogmáticos, son religiosos. O hablan de ser apostólicos, pero están en lo mismo. Entonces, hay que cambiar la mentalidad. Amén. Hay que cambiar la mentalidad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra del Señor. Ya no nos podemos quedar como en los años 50, en los años 60, en los años 70. Tenemos que avanzar. Ya ve lo que está pasando aquí en Chile. La izquierda ideológica ha evolucionado. Ya la izquierda de antes es muy diferente a la izquierda de hoy día. La izquierda de antes tenía una lucha social, ahora es una lucha ideológica. Que a través de la hegemonía de las sociedades quieren cambiar tu pensamiento y quieren implantarte un pensamiento. Ya no es un tema social. De fachada se habla de igualdad social, pero el objetivo es simple y sencillamente la ideología. Afectar a la sociedad a través de la hegemonía. Entonces hay que cambiar la mentalidad. La iglesia ya no puede seguir así. La iglesia ya tiene que cambiar su mentalidad y tiene que entender que es una iglesia de reino. Una iglesia que está insertada en la sociedad y que tiene que establecer el reino de los cielos, el gobierno del reino de los cielos, y que Jesucristo reine en esta sociedad. La única forma de hacerle frente a un reino, al reino de las tinieblas, es que el reino de los cielos, por eso que Cristo trajo el reino. Y cuando trajo el reino, trajo el poder,
trajo el gobierno del reino. Y la iglesia tiene que entender eso. Si no, vamos a seguir igual. Hay que cambiar la mentalidad. Si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad y ponemos nuestra mentalidad a los pies del Señor Jesús para que Él haga conforme su voluntad, no vamos a poder entender el mover de Dios en esta temporada. Ni menos el Señor se va a poder manifestar con su gloria. Hay que despojarse. Escúcheme bien esto. Cuando la Biblia dice despojaba al viejo hombre, hay que despojarse de todo lo que nosotros pudimos haber tomado de la antigüedad religiosa, por decir así. La iglesia evangélica, se lo explico de esta forma, herencia, y dentro de esa herencia hay mucha herencia católica. Se mezcló con dogmas cristianos y se formó la religión, el legalismo, lo dogmático. Si nosotros como iglesia no nos despojamos de eso, no nos despojamos de la religión, no nos despojamos de lo dogmático, no nos despojamos del legalismo, no nos despojamos, está bien, en un tiempo fue bueno, porque de alguna u otra forma la iglesia tenía que nacer, la iglesia tenía que caminar, la iglesia tenía que comenzar a manifestarse, pero ya no, ya. Lo religioso ya no sirven, los dogmáticos ya no sirven, los estatutos de una misión no sirven para la sociedad. Mira, fíjate un detalle. Conciencia libre, la ley de culto dice de que cada ser humano, cada persona tiene conciencia de culto, o sea, una conciencia libre de culto. Entre paréntesis, cuando se quería intervenir la ley de culto, se quería intervenir para que el gobierno determinara quiénes son entidades religiosas o no, que es todo lo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia me dice a mí que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Jesús, se constituye iglesia. ¿Amén? ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando yo entiendo de que como persona tengo una conciencia libre de culto, yo estoy siendo una persona, escúchame bien, esto es interesante, una persona que está creyendo en una fe. Y ya eso me hace a mí parte de la iglesia y no el Estado que determine qué es iglesia o qué no es iglesia. Por eso que la ley de culto chilena dice entidades religiosas o entidad religiosa con personalidad jurídica o sin personalidad jurídica. ¿Es bueno tener personalidad jurídica en una iglesia? Sí. Porque eso tiene que ver únicamente con el gobierno, con el municipio, con proyectos, con postular a esto si usted quiere. Pero una iglesia va a funcionar con personalidad o sin personalidad jurídica. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de acuerdo al contexto que estábamos hablando de la palabra del Señor, lo que debemos entender que las iglesias en algún momento, para llevar un orden, sirvieron las directivas. Presidente, secretario, tesorero, directores y todo aquello. Pero ahora ya no. Porque el gobierno del reino es teocrático. La iglesia tiene que cambiar su mentalidad de que si quiere que la iglesia o que el lugar, le estamos llamando iglesia a ese lugar, quiere que Dios realmente o el Señor gobierne, tiene que ser teocrático. Saque su directiva y déjela al lado. Solamente para los trámites jurídicos. Pero el gobierno de la iglesia tiene que ser teocrático. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para comenzar caminando a nivel de reino, con una visión de reino, lo primero que hay que hacer, cambiar la mentalidad y sacar del gobierno de la iglesia la directiva. Generalmente el presidente es el pastor y generalmente el secretario, tesorero
son los ayudantes del pastor. Eso no tiene nada que ver con el gobierno de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de reino y hablamos de una generación que fue engendrada en el reino, les quiero decir algo. Esa generación, cuando empieza a manifestarse, si los viejos estandartes, por decir así, no empiezan a cambiar su mentalidad, se va a cumplir una palabra: que el vino nuevo hace reventar los odres viejos. Y si no se entiende esto, se va a provocar una diferencia, se va a provocar una división generacional. Una división entre la generación de los viejos estandartes que no quisieron entender, que no renovaron su mente, que hablaron del reino, hablaron de lo apostólico, porque inclusive hay viejos estandartes que están hablando de lo apostólico, pero que no están aceptando que las nuevas generaciones que ellos mismos engendraron en el reino están evolucionando a tal punto a través del Espíritu Santo que están desechando sus propias normas, están desechando sus propias reglas y están diciendo: nosotros queremos el gobierno de Dios enteramente en la iglesia. Y este otro lado: sí, pero nosotros también queremos el gobierno de... Y ellos están diciendo: no, nosotros queremos el gobierno de Dios, porque es mejor obedecer a Dios que antes a los hombres. Si estas generaciones no entienden las generaciones que fueron engendradas en el reino, se va a provocar una división generacional, y eso es peligroso, muy peligroso, porque tanto la nueva generación, las generaciones que están siendo engendradas en el reino, con visión del reino, con palabras del reino, con sobrenaturalidad del reino, etc., necesitan de ellos, y ellos necesitan de los que están. Yo soy parte de una generación que ha sido el facilitador para engendrar una generación de reino, pero yo no me puedo apartar de esa generación. Yo necesito esa generación, y esa generación también me necesita a mí. Si yo, representando a la generación que han pasado o que está pasando, no entiendo esto, lo único que voy a hacer, voy a poner una pared acá, voy a poner una división, y eso va a ser el peor error para la iglesia. Esta carga me la ha puesto el Señor hace un tiempo atrás, que las generaciones que se están levantando hoy día son generaciones completamente que fueron inseminadas, engendradas, activadas, generaciones con una genética completamente diferente a las genéticas que nosotros tuvimos. En este tiempo, en las generaciones pasadas, me acuerdo que nosotros corríamos, los años 90, corríamos a congreso, había congreso, partíamos a Santiago, partíamos a Valparaíso, partíamos aquí, partíamos acá, recibíamos unción. ¿Estamos de acuerdo? Estas generaciones ya no andan corriendo buscando congresos. Estas generaciones lo que están haciendo, están teniendo comunión directa con el Padre, están caminando con la presencia de Dios, están teniendo intimidad con Dios, y ellos están conociendo a Dios. Y fíjate este detalle, porque nosotros mismos le dimos las pautas y ahora nosotros mismos nos estamos rechazando. Estas generaciones son generaciones de cambio, son generaciones completamente diferentes, generaciones que saben que la iglesia tiene que impactar la sociedad. Saben que la iglesia, yo siempre digo, a la tierra de Canaán para estas generaciones, les voy a dar un aviso a todas esas generaciones que fueron engendradas en el reino. Su meta son los puestos de gobierno en los países, congresos, municipios, gobernaturas. Esa es su meta. Pues la única forma que pueda gobernar la iglesia es teniendo hijos de Dios, y no esotéricos, no masones, no gente de izquierda. En el Congreso debería haber más gente cristiana en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que gente de izquierda. Pero esta generación dijo un día, y las generaciones pasadas dijeron un día: no, la política es mala, la política es buena cuando se gobierna con justicia y equidad, cuando se gobierna justamente,
Por eso las palabras del Señor dice: cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra, y cuando gobierna el injusto, el pueblo gime. Si en la Cámara de Diputados de la República, nuestra República Chilena, hubieran en su mayoría justos, no estaríamos pasando lo que estamos pasando. ¿O me equivoco? No es que yo me equivoque, es que la Biblia me enseña esto. Entonces, hay que cambiar la mentalidad de la iglesia. En estos sucesos que han pasado en Chile, yo me he dado cuenta a través de Facebook, a algunos que siempre publicaban cosas, siempre, y de repente callaron. Y ahora están empezando a publicar cosas, como que ya pasó. Pero vimos algunos que nos metimos, insertamos en la problemática social de Chile y empezamos a dar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones. Y hay otros que nos criticaban. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pastores, ministros del Señor, y no podíamos dar opiniones con respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Y por qué? ¿Y dónde dejamos a nuestros hermanos la Biblia? Que ellos estaban en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue una gente de opinión también. Entonces, debemos entender que las cosas están cambiando. El mundo está cambiando. No es que el mundo cambie, las tinieblas están cambiando. Entonces, el movimiento que tienen las tinieblas es diferente. Como les dije hace un momento atrás, ahora el movimiento de la izquierda es un movimiento de ideologías. Es una lucha ideológica. Quieren destruir para construir ideológicamente una sociedad. No. Hay que cambiar la mentalidad. Porque si no, la iglesia no cambia. Y si la iglesia sigue abortando el mover de las generaciones que fueron engendradas con visión de reino, con palabras de reino, con presencia de reino, con todo el reino, si sigue, es porque nos damos por vencidos, derrotados. Pero estoy seguro que los que están mirando a través de Facebook, los que están acá, los hijos espirituales de la casa Yeshua Ministerios y yo, no somos gente que nos van a derrotar. No somos gente que nos detenemos ni tampoco que retrocedemos. No somos gente que nos escondemos. Nos escondimos cuando pasa algo. Somos gente que estamos aquí dando una opinión al respecto. Un día me figuré algo. Me pasó un rollo. Me pasé el siguiente rollo, de que muchos en la iglesia, en vez de leones, son gatos, en vez de águilas, son gallinas. Pero hay un tercer grupo que no los encajo, no sé dónde van. Las avestruces siempre meten la cabeza en la tierra, se esconden de todo cuando están asustados. Gran parte de la iglesia son como las avestruces, esconden la cabeza. No, señores, la iglesia tiene que salir adelante y tiene que dar también su opinión en la sociedad. Cuando la Biblia a mí me enseña que los hijos de Dios tienen que manifestarse en la sociedad, no es que yo salga a dar desayuno, salga a dar comida, no, eso es parte de lo que tenemos que hacer, o que yo me quede encerrado en la casa orando. Yo tengo que salir a la sociedad y decir: hey, aunque la política se corrompió, la religión se corrompió, la educación se corrompió, todavía hay hijos de Dios en los cuales Dios habla a través de ellos. Y Dios tiene la solución para este país. Las generaciones de hoy son generaciones que fueron engendradas en el reino y tienen que caminar en el reino. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Este texto yo lo traigo también dentro del contexto de ser hombres de Dios. Porque aquí nos está hablando de cuando nosotros, pasada manera de vivir, éramos del mundo. Nos tenemos que despojar del viejo hombre, pero también dentro de lo que respecta al Evangelio de Cristo, es hora que ya empecemos a despojarnos de la religión. Es hora de que nos empecemos a despojar de la religión, de lo dogmático. Es hora de que ya empecemos a despojarnos de la directiva.
Vuelvo a insistir, la directiva es buena, pero si usted quiere ir a pedir ayuda al gobierno, la directiva es buena si usted quiere ir a postular a un proyecto al gobierno, pero si usted no tiene personalidad jurídica en su iglesia, no tiene directiva, es tan legítimo que exista como iglesia, porque una personalidad jurídica no hace una iglesia. ¿Qué hace una iglesia? Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, en el nombre de Cristo, allí está Él, se constituye iglesia. Entonces van a empezar a cambiar. Tanto los cambios sociales, culturales, políticos ya comenzaron en el mundo y la iglesia todavía está pensando en cambiar. Por eso yo quiero impulsar a las generaciones que fueron engendradas en el reino. Si a ti te ponen, mira, la Biblia dice, no, pero si a ti en el lugar donde estás te ponen bozal, salte de ese lugar. Si a ti te ponen obstáculos en el lugar donde estás, salte de ese lugar. Y busca tu lugar donde sí realmente te potencian. Hay ministros de Dios que se están perdiendo en algunas iglesias religiosas. Hay diputados, hay alcaldes, hay concejales, hay presidentes en algunas iglesias. Salte de ahí. Hay que avanzar. Ve donde tu pastor y dile: pastor, muchas gracias porque usted me enseñó, pastor, muchas gracias porque usted me trajo a Cristo, me enseñó los primeros movimientos, pero es hora que yo ahora me ponga a buscar mi destino profético. Y empieza a buscar mi destino profético. Y despójate del viejo hombre religioso, despójate del viejo hombre legalista, despójate de la vieja mujer dogmática. Y empieza a caminar en el Espíritu. Eso es lo que quiere Dios. Una mentalidad conectada con Él. Por eso es que los padres espirituales son importantes en esta sociedad cristiana o evangélica. Porque lo único que te potencia a ti es un padre espiritual, nadie más. Vuelvo a decirlo, podéis tener 1000 años. Formadores, gente que te trajo al evangelio, gente que te enseñó el evangélico. Te hablo a las generaciones que fueron engendradas en el reino. Es hora de que te busques padres espirituales. Es hora de que comiences a caminar en tu destino profético. Si no, vamos a perder otra generación y otra generación y otra generación. Y yo no quiero llegar a la presencia de Dios diciendo: Señor, perdí las generaciones que me diste. Un día un apóstol me dijo, Dino, me dice, el Espíritu Santo me dice que tú eres padre de generaciones. Y él me dice: yo no entiendo esto, pero tú eres un padre de generaciones. Y yo le dije: yo no entiendo. Porque yo tengo que hacer que las generaciones lleguen a sus destinos proféticos, cumplan sus propósitos. Salgan de las 4 paredes, salgan del dogma, salgan de la religión, salgan de lo vicioso que es la religión y empiecen a alcanzar lo que ellos tienen. Hay empresarios en nuestros lugares, en nuestros cultos, en nuestra iglesia. Pero no, mi hijo, el dinero es malo. No, el dinero no es malo. La raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Cuando tú te pones codicioso, envidioso, cuando te pones amarrete, cuando piensas en ti mismo. Sí, pero el dinero no es malo. Señor, manda a todos esos empresarios que están por ahí castrados en sus negocios, mándalos para acá, Señor. Aquí los activamos y aquí los potenciamos. Y no es para sacarle la plata, sino que ellos también tienen un propósito de Dios aquí en esta tierra. Ministerios despojados del viejo hombre, despojados de la vieja mujer, religiosa, dogmática, legalista, así. Yo cuando llegué al Evangelio de Cristo, llegué a una iglesia pentecostal tradicional, muy tradicional. Un día llegué con polera a la iglesia y la pastora me criticó porque iba con polera.
¿Cómo usted me dice, puede estar con polera aquí dentro de la iglesia? Pues hacía calor, era verano. Pero bueno, cuando yo estaba en esa iglesia, y amo a mis hermanos pentecostales y no los critico con esto, pero yo lo único que quería cuando yo estaba en la iglesia pentecostal era hacer instrumento, era salir danzando. Yo lo único que quería era danzar. Y no lo estoy criticando con esto, no, los amo. Y sí que hay gente que danza en el Espíritu y son de Dios, genuinamente de Dios. Porque si hablamos del diablo, el diablo está metido desde las iglesias históricas hasta las iglesias neopentecostales, pentecostales, está en todas partes, hasta los institutos bíblicos muchas veces. Él no se duerme. Y no es que esté al mismo tiempo, porque Él no es omnipresente ni omnisciente, para que no se malinterprete. Pero son demonios. Yo lo único que quería era hacer instrumentos, salir danzando. Lo único que quería era danzar, porque para mí eso era lo máximo. Pero un día, en un culto en la iglesia, yo dije, esto no puede ser todo. Y agarré la Biblia y empecé a leer la Biblia. Me acuerdo que yo vivía en una casa con mi mamá y uno de mis hermanos, en precarias condiciones. Y en una caseta de sanitaria donde estaba cocina dividida, la cocina y al lado del baño, no teníamos luz. Como 3 años, 2 años y medio sin luz, a pura vela. Yo me ponía en una mesita con frío, porque ni vidrios había, y ponía un par de velas acá, un par de velas acá, y agarré. El primer libro que comencé a leer fue Romanos. Y Romanos viene y me destapa los sesos. Y empecé después a leer Efesios. Efesios viene y me saca la venda de los ojos. Y descubrí que lo máximo no era solamente danzar. Y descubrí un reino. No descubrí la iglesia. Yo primero descubrí el reino y después la iglesia. Y cuando descubrí el reino pude darme cuenta que yo, como parte de la iglesia, tenía que desarrollarme, pensar, caminar en base a ese reino. Y no en base a lo que la iglesia local me decía o a lo que la directiva me decía, y no en base a los estatutos que determinaba la iglesia. Hay una iglesia muy grande que está en 50 países, que nosotros con mi esposa fuimos pastores y reconocidos como pastores, que por respeto no voy a dar su nombre. Pero el presidente de la misión a cargo acá en Chile en aquellos años, que ahora está a los brazos del Señor, falleció hace un par de años atrás en New Jersey, Estados Unidos. Él cuando hablaba con nosotros nos decía, chiquillos, ustedes se van a ir. No, pero ¿cómo nos vamos a ir de la iglesia? No, ustedes se van. Bueno, ¿usted quiere echarnos o no? No, yo no quiero echarlos. Pero ustedes tienen una visión completamente diferente a la de nosotros. Hablan diferente, piensan diferente, se mueven diferente, se visten diferente. Y somos el punto de crítica de todos los otros, pero él, como era puertorriqueño y venía de una esencia, de una cultura completamente diferente, él nos decía, pero yo a ustedes, y nos dio la bendición, y un día tuvimos que dejar ese lugar. Por eso, porque llegó a nuestra mente un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que empezó cuando yo iba a la iglesia pentecostal. Cuando yo decía, esto no puede ser todo. Y fíjate que un día estaba un poco complicado, un día estaba un poco frustrado conmigo mismo. Y salí a caminar por la calle de la casa donde vivía con mi mamá y mi hermano, y viene un profeta, un instrumento, y me queda mirando y me dice, no te desesperes, que Dios no está solamente en el lugar donde tú vas. Dios está contigo y donde Él te va a llevar. Y de allí llegué a otro lugar donde aprendí un poquito más. Después llegué a Centro Cristiano con el pastor José Miguel Cáceres, y de ahí ya el Señor empieza a destaparme los sesos.
Ahí ya el Señor empieza a formarme. Y ahí el Señor empieza a cambiar mi mentalidad. A tal punto que un día el pastor José Miguel, que Dios te bendiga, siervo, que Dios te bendiga, apóstol, te amo mucho. Es un gran hombre de Dios. Y le doy gracias al Señor por él. Un día llegaron los bautismos. Entonces, me acuerdo que él estaba anotando a la gente, a los discípulos. Y se me produjo una interrogante en mi corazón y en mi vida. Pues le dije, pero yo soy bautizado. Pero cuando me bauticé, yo me bauticé por mono. Porque todos los otros se estaban bautizando y yo quise bautizarme. ¿Por qué me bautizaba? No tenía idea. ¿Y qué significaba ser bautizado? Menos. Fui donde él y le dije, pastor, la verdad las cosas es que yo me bauticé en la iglesia donde yo iba, pero no tengo idea. Ahora estoy entendiendo qué es el bautizado. Ahora entiendo para qué el bautismo. Y él me dice, para eso hay una respuesta bien sencilla. ¿Cuál? Bautízate de nuevo, porque ahora ya tú sabes, conoces, entiendes. Ahora eres un discípulo y me volví a bautizar. No es que me haya bautizado por segunda vez, sino que la primera vez me bauticé por mono, porque todos se estaban bautizando y yo quería ir al paseo. Porque con el bautismo se hacen paseos. Pero lo fome que después durante todo el día que tú te bautizas no te puedes meter al agua. Y me bauticé. Y ahí logré entender qué es lo que era bautismo. Pero esto te lo pongo como ejemplo porque en algún momento de mi vida empezó a hacerme un clic en mi mente y a renovar mi entendimiento al respecto de hasta llegar hoy día, hasta donde estamos. No somos muchos aquí, no somos muchos, somos pocos. Pero si una cosa sabemos, que caminamos en el reino, tenemos vida de reino. Entonces, para caminar en el reino, para hacer una visión, para tener una generación de reino, uno tiene que cambiar la mentalidad. Y eso que estoy en la introducción, chiquillos, ya se me están mirando. ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora? Entonces, déjeme decirle solamente el primer punto, de otros puntos que lo vamos a dejar para otras ocasiones. Una iglesia que ha renovado su mente y decidido caminar en el reino, con visión del reino, primero que nada, no es religiosa, no es legalista, no es dogmática, no se basa en cuanto a estatutos, para nada, sino que vive de la libertad con que Cristo lo hizo libre, que no es libertinaje. Nosotros aquí somos desordenados, ponemos luces de colores, cantamos canciones modernas, pero no somos libertinos. Sabemos bien claramente dónde está la línea que se llama pecado o transgresión. Y ustedes lo saben. Primero, una iglesia así no es religiosa, para nada. No vive con la religión, no es legalista, sino que vive, no es religiosa, sino que es llena de la gracia de Dios. Ahí está. No es religiosa, sino que es llena de la gracia de Dios. La religión muchas veces, fíjate este detalle, ya voy a terminar. La religión muchas veces, si entra un homosexual a la iglesia, la religión sabe lo que hace. Todos quedan mirándolo, cómo se sienta, cómo habla. Porque él no va a llegar así hablando, hola, ¿cómo está, pastor? Dios le bendiga, por la iglesia, quiero buscar al Señor. No va a llegar. Va a llegar, hola hermanos, ¿cómo están? Hola pastor, quiero hablar con usted. ¿Cómo es él? Como lo tiene dominado el espíritu, el demonio que está allí. Una iglesia religiosa o lo rechaza porque no tiene la capacidad de poder ministrar o atender a personas como esa. O simple y sencillamente lo tienen para puro reírse de él. Una iglesia religiosa es así, hermanos. Una iglesia religiosa te dice simplemente, no te juntes con el mundo. Y a mí la Biblia me dice que Pablo se hacía judío no siendo judío, se hacía griego no siendo griego, se hacía del mundo no siendo del mundo, por si alguno se salvara.
La amistad con el mundo es diferente. La amistad con el mundo es hacer lo que hace el mundo. Pero una iglesia religiosa siempre te va a llevar hacia la gente. Una iglesia religiosa siempre te va a mirar a la gente pecadora como pecadora. Y ellos son pecadores y nosotros santo, santo, santo. Una iglesia de reino que quiere caminar en el reino sabe que la gracia de Dios por medio de Jesucristo su Hijo no hace excepción de personas. No hace excepción de personas, nada, no hace. Yo puedo juntarme y conversar y estar conversando con diferentes tipos de gente, inclusive con diferentes posiciones políticas, porque mi objetivo es por si alguno de ellos se salva. Entonces una iglesia que no es religiosa vive la gracia de Dios. Una iglesia que no es religiosa sabe que todo hombre, toda mujer tiene derecho a la salvación. Una iglesia que es religiosa no le da la vuelta a la espalda ni el saludo a alguien que falló. Una iglesia que no es religiosa. Una iglesia que no es religiosa vive verdaderamente a Cristo. No es legalista, de que las cosas de Dios son decentes y prudentes. Me acuerdo cuando yo iba a la iglesia antes ni siquiera podía aplaudir, porque eso era desorden. Menos saltar. Hasta que olvídate, pues llegué a Centro Cristiano. En Centro Cristiano, y lo primero que vi el grupo de jóvenes, yo dije, no, yo estoy mal o ellos están mal. Pero gracias al Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo y me dijo, no, tú estás mal. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y olvídate, fue el que saltaba más después. Entonces, está la libertad con Cristo. No es legalista. Una iglesia que no es religiosa no es dogmática. No es dogmática, sino que se sumerge en la revelación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Hermano, pero que si eso no está en la Biblia, no es de la Biblia. Y si yo te dijera que en este tiempo el Espíritu Santo está trayendo revelaciones que no están escritas en la Biblia, y son las revelaciones que Jesucristo enseñó, habló e hizo, que no están escritas en los libros porque no cabrían libros en el mundo, pero que sí están escritas en otro tipo de piedra, en otro tipo de libro, que es en el Espíritu, y el Espíritu Santo está activando eso. Entonces una iglesia no es una iglesia que religiosa, una iglesia que camina en el reino no es dogmática, se sumerge en la revelación. Y aquí nosotros hemos vivido palabras de revelación. Activamos la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hace tiempo que ustedes no predican, ahora van a ponerse las pilas ya para que prediquen. Porque me gustaba ver a mis hijas espirituales predicando, porque siempre aprendía algo. Porque siempre el Espíritu le activaba la revelación. ¿Te acuerdas? Mi esposa también, hace tiempo que no predicas tú. La última vez que predicaste fue en la iglesia de la pastora Nadia. Que quedamos con la boca abierta. Quedamos con la boca abierta porque habló palabras reveladas del Espíritu Santo. Que están en la Biblia, sí. Una iglesia que no es religiosa, no es teológica. No, aquí pastor, aquí apóstol ya. Sí, hermanos. No es teológica. Una iglesia que no es religiosa y que se mueve en el reino no es teológica, sino que se mueve en los fundamentos de los apóstoles y los profetas. ¡Wow! ¿La teología es buena? Sí, es buena. Pero no es la base ni el fundamento para que la iglesia pueda edificarse. Una cosa es tener el conocimiento teológico y la otra cosa es tener los fundamentos de edificación. Y a mí la Biblia me dice que el fundamento de edificación son lo que hablan los apóstoles y los profetas. Pero
quiero hacer una aclaración con esto. No son los apóstoles y profetas de Efesios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, no son ellos. Son otros apóstoles y profetas que son fundamento. Ellos son los padres de diseños, los que traen el reino. Lo hemos hablado en otros mensajes. Búsquenlo, 2 Corintios. Ahí está. 2 Corintios, ¿qué capítulo es? No me acuerdo. Pero está en 2 Corintios. Una iglesia que no es religiosa, o una iglesia que se mueve en el reino, no es entretenida. No se reúne solamente los días domingos, los días jueves para entretener. O no es activista por hacer actividades. Sino que una iglesia que se mueve en el reino siempre tiene una dirección, una meta clara y definida. Siempre camina con propósitos. Siempre busca al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice: para esta temporada tengo esto, y a eso tienen que llegar, y a eso van a llegar. Nunca se mueven por moverse. Nunca hacen actividades por hacer actividades. No son entretenidas. Son iglesias que son definidas en lo que ellos quieren, en lo que Dios les ha mandado hacer. Principio: Jesús a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Una iglesia del reino, o una iglesia que se mueve con una visión de reino, siempre en una ciudad se mueve con una visión definida, clara, con metas específicas. No se mueve a la buena nada más. No. Hay que cambiar la mentalidad. Vamos a dejar hasta aquí hoy día porque ya me pasé de la hora. Y quiero invitar a los amigos de Facebook. Quiero invitar a los ministros del Señor y a los hermanos del Señor. Busquen su destino profético. Busquen esa iglesia, ese lugar, busquen ese lugar de encuentro con Dios, donde realmente puedan conocer el reino de los cielos, conocerse a sí mismo y caminar en el reino de los cielos. Si alguno me acusa de ser agente divisor, no estoy haciendo agente divisor. Odio la división en las iglesias. Odio la división en el cuerpo de Cristo. Lo que estoy diciendo, que es hora de que se acomode todo lo espiritual a lo espiritual. Es hora que se acomode todo hueso con su hueso. Es hora de que se acomode el cuerpo de Cristo. Es hora de que aquellos hombres que están llamados a una generación de caminar en el reino o con una visión del reino, verdaderamente en lugares donde el reino está establecido y se mueve y se va a mover con ellos. Dios les bendiga. Si usted quiere visitarnos, Ongolmo 727 Concepción, puede comunicarse con nosotros a través de Facebook y oramos y activamos a esos hombres y mujeres, a esa generación del reino para esta temporada, en el nombre de Jesús.